Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a Transbordo Virtual, bienvenido profesora Maruliendo. Hoy vamos a tener la charla Tendencias del consumo en la nueva normalidad post-COVID-19 y estará a cargo del profesor Amaruliendo, quien es profesor de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Él es licenciado en Contaduría Pública. Tiene una maestría en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA. Es profesor de la Cátedra de Finanzas de la EAC y se desempeña como vicepresidente del Dividendo Voluntario para la Comunidad y vicepresidente del Comité de Consumo Masivo de Benanchán. Entonces, profesora Maruliendo, una vez más, bienvenido a esta actividad, bienvenido a esta plataforma, y el control de esta presentación y de los micrófonos son suyos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Es un poco raro para mí compartir con la escuela de esta forma, ¿no? O con la comunidad de la escuela de esta forma. Tengo que decirles que me incomoda un poco en tanto, para mí la universidad es como una fuente de energía, ¿no? Y cuando digo la universidad es en general, en su conjunto, pero cada vez que yo voy entro por el jardín botánico y paso el reloj de un lado, la plaza del rectorado, eso es una especie de catarsis en mis lunes y miércoles que me libera de algunas cosas del estrés del trabajo y de los temas habituales, pero además me recarga mucho, ¿no? Entonces, estar en el contacto, yo soy una persona de mucho contacto, estar en el contacto y en el cara a cara con los estudiantes para mí es algo que es muy importante. Entonces, estar aquí hoy, de alguna manera, evidentemente me energiza y me conecta, pero es un poquito raro, ¿no? Pero un poquito raro en función a lo que es normalmente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese término de nueva normalidad, algunos dicen que ni siquiera deberíamos hablar de nueva normalidad, sino de una nueva realidad. Porque lo que es normal para nosotros es a lo que nos habituamos y estamos habituados a la presencialidad, ¿no? La virtualidad es algo relativamente nuevo para nosotros, sobre todo en el contexto de país que tenemos. Entonces, primeramente agradecido con este movimiento de transbordo virtual que me parece espectacular. Gracias al profesor Carranza por la invitación y espero que la presentación a ustedes sea de su total y entera satisfacción. Yo quisiera que esto fuera, la verdad, bien interactivo. Yo voy a tener algunas láminas y luego me gustaría tener de ustedes preguntas y respuestas y darles respuestas o construirlas entre todos, ¿no? Entonces, yo quisiera de alguna manera pedirles que si en algún momento no me escuchan o algo, por favor, o se corta, me dejen saber, o por el WhatsApp y tenemos aquí la omnicanalidad, ¿no? Anticipándome ante cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, hoy no les voy a hablar de análisis de estados financieros, que es lo que normalmente hablamos en la escuela, porque, bueno, como describieron ahí, dentro de mis labores formales de trabajo, mi guía profesional, yo estoy trabajando en una empresa trabajo para una empresa de consumo masivo. También estoy en el Comité de Consumo Masivo de Benancham y es básicamente lo que yo me especializo en la venta y comercialización de productos de consumo masivo en S.C. Johnson, que es una compañía multinacional que comercializa marcas que son de uso doméstico muy importantes en este país y en el mundo. Entonces, probablemente traiga algunos ejemplos de otras marcas que no necesariamente son de S.C. Johnson o de S.C. Johnson, pero si tienen alguna pregunta particular la podemos responder sin problema. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero, el primer gran mensaje que yo quiero compartir con ustedes? Y es que, en mi opinión, la gran oportunidad post-COVID-19 es ser fiel al propósito. Cuando hablamos del propósito, más adelante voy a dar la definición más completa, pero básicamente es, y hablando del contexto empresarial, es la razón de ser de las compañías, la razón de ser de las empresas, de las organizaciones, el por qué y el para qué hacemos las cosas, ¿no? Nosotros en administración, cuando nos enseñan administración en la universidad, fundamentos de administración, hablamos de misión, visión y hablamos de valores en algunos casos, ¿no?
el propósito viene más allá. Desde hace algunos años la compañía dejaron, no de un lado, pero consideraron que la misión y la visión se quedan cortos. ¿Por qué se quedan cortos? Porque ha habido una evolución de lo que se llaman los stakeholders o los relacionados, los particulares que se involucran y que tienen relación con las organizaciones y están siendo cada vez más exigentes. Exigentes en el sentido de que están buscando no solo conectarse con una compañía que haga negocios y comercialice o preste un servicio, sino una compañía que entregue mucho más a las comunidades en las que opera, que sea responsable con el ambiente, que se conecte con la responsabilidad social y que además le importe la gente que trabaja con ellos como seres humanos y no necesariamente como números o como un trabajador más. Entonces, en ese sentido, se ha venido hablando muchísimo sobre el tema del propósito y sobre todo el liderazgo con propósito, que es parte de lo que es una de mis áreas de estudio, ¿no? Entonces, aquí un poco de analogía, yo no revisé la lista de los asistentes, ¿no? Pero si hay muchos muchachos de la edad de los que están en la escuela, más o menos, en promedio, quizás no se acuerden de esta película, pero seguramente el profesor Carranza se la debe haber visto varias veces. No voy a decir nada de la profesora Loyola porque ella es sumamente joven y probablemente tampoco la vio, pero esta película de Volver al Futuro es un ejercicio de ciencia ficción que nos llevaba adelante y atrás en la historia, ¿no? Nos permitía ir de alguna manera a entender qué es lo que estaba pasando en el futuro y a devolverse. Es un ejercicio bastante interesante, muy inteligente. Y yo les quiero decir que en mi opinión el futuro es ahora. ¿Por qué el futuro es ahora? Porque nosotros hablamos hasta hace 4 meses atrás, 5 o 6 meses atrás, de bueno, el futuro de la digitalización, de la comunicación virtual, del e-commerce, del delivery, que en Venezuela era prácticamente inexistente, y una cantidad de cosas. Hablamos del futuro del trabajo, como si el futuro del trabajo fuera algo que iba a pasar de aquí a una década o dos, de la cuarta revolución industrial, y hablamos todo eso como si fuera muy lejano. Lo cierto es que el COVID-19 nos aceleró todo. Entonces, nos trajo hoy día, en el contexto en el que estábamos un poco caóticos, a entender ese nuevo futuro, esa nueva realidad. Perdón. Quiero compartirles un libro que es muy importante para mí porque forma parte, digamos, del fundamento estratégico de la compañía para la que trabajo. Este es un libro de Simon Sinek y este señor es un gran, digamos, estos eruditos del management moderno, de la gerencia moderna, muy famoso, lo pueden buscar en las redes, en YouTube, miles de videos, mensajes y unos cuantos libros escritos. Una de las personas más famosas hoy en día en asesoría y en consultoría gerencial. Simon Sinek recientemente publicó este libro, eso fue creo que en noviembre, diciembre del año pasado, no, perdón, octubre, noviembre del año pasado. Y nosotros lo invitamos a S.C. Johnson, ¿no? Globalmente. Y él nos empezó a hablar de este concepto de juego infinito. Y es que él dice en su libro que los seres humanos estamos codificados, estamos preparados, estamos formados de tal manera que pensamos en juegos finitos, como que algo comienza, algo termina, y al final de que ese juego termina tenemos un ganador y un perdedor. De que las reglas están claras, de que todo el mundo sabe cómo se juega. La verdad, dice Simon Sinek, es que la mayoría de las relaciones humanas y la mayoría de las cosas que hacemos no se comportan como juegos infinitos. Se comportan como juegos finitos, se comportan como juegos infinitos. ¿Y esto qué significa? Bueno, los juegos infinitos tienen infinitos horizontes de tiempo, no sabemos cuándo va a terminar. No, y dado que no hay una línea final, el objetivo del juego per se no es que el juego se acabe, como puede ser el fútbol que pasen 90 minutos, o como puede ser el béisbol que pasen 9 innings. El objetivo de esto es mantenerse jugando. Y así es la vida, lo dice Simon Sinek. Que la guerra, por ejemplo, él comenta un ejemplo de la guerra de Vietnam, donde él dice que los Estados Unidos estaban jugando juegos finitos, ellos querían comenzar una guerra, acabar la guerra, contar los muertos y ganarla. Pero los vietnamitas no estaban jugando a ganar la guerra. Los vietnamitas estaban jugando a permanecer. Y la diferencia entre jugar un juego que queremos que se acabe y que creemos que se va a acabar y un juego en el que buscamos permanecer son sustancialmente opuestas. Valga el comentario de que cualquier parecido con la realidad venezolana
del contexto político y económico es un ejemplo, digamos, irrefutable de juegos infinitos. Hay mucha gente que se desespera porque no llega el día después, porque no hay un cambio en algún sector político o económico, pero porque probablemente siguen codificados con la mentalidad de juegos finitos. Hay muchas empresas, señores, que han cerrado puertas, que han quebrado porque nunca vieron llegar al final del juego. Y hay otras que están siendo bastante exitosas. Hay muchos emprendedores que están viendo oportunidades aún en este contexto porque están viendo un juego infinito. Y su misión es permanecer en el juego y generar las condiciones en este contexto para aún, a pesar de la realidad que los circunda, ser exitosos. ¿Por qué les comento esto de los juegos finitos o infinitos? Bueno, porque pareciera, ¿no?, que el coronavirus, al menos en Venezuela, va a estar bastante tiempo con nosotros, ¿no? En el mundo en general, hasta que no tengamos una vacuna y se produzca masivamente, vamos a tener a la pandemia con nosotros. Y era algo que probablemente mucha gente no vio venir. Por ahí hay unos videos en las redes de Bill Gates previendo algunas cosas, comentando de que no estábamos listos para una pandemia. Hace algunos años, bueno, Bill Gates es un tipo que va a unos cuantos años delante de nosotros. Siempre ha sido así. Probablemente él vio algo que el resto de los seres humanos normales no vimos. Lo cierto es que esto nos tomó por sorpresa y nos sigue tomando por sorpresa que sea tan duradero, porque no estamos acostumbrados a estos juegos infinitos. Y además que no estamos acostumbrados a la incertidumbre de si la semana que viene 7x7 o 7x10 o 12x4, no sabemos, no nos gusta eso. Los seres humanos no estamos hechos para actuar en incertidumbre. El manejo de la incertidumbre es una habilidad que necesitamos desarrollar. Los líderes, los próximos gerentes de este país necesitan entender que una de las habilidades más importantes no es necesariamente sacar cálculos perfectos ni manejar una determinada tecnología. Una de las habilidades más importantes que tenemos que tener es manejar la ambigüedad, entre muchas otras. Esas mal llamadas habilidades blandas. Bueno, el manejo de la ambigüedad, no caer en ansiedad, no desesperarse y poder tomar decisiones racionales en momentos de altísima complejidad es una habilidad que necesitamos desarrollar. Y entonces, una vez habiendo tenido claro el concepto de juego infinito, digamos, yo de alguna manera hago una metáfora o parafraseo las palabras de Simon Sinek diciéndoles que los líderes con mentalidad de juego infinito no piensan en el día D, en el famoso día D, que es el día después. Tampoco esperan el nuevo normal, a ver cómo va a ser, lo definen. Los líderes, la gente que estudia en la Universidad Central de Venezuela, la gente que se considera líder, la gente que estudia en la Universidad Católica Andrés Bello, los muchachos que están siendo formados para ser líderes de este país y los que ya hoy lo son, no piensan, no se sientan a esperar que llegue el nuevo normal, no se sientan a esperar que llegue el día D para tomar una decisión de negocio, lo definen, lo construyen. Y aquí tengo dos artículos donde un infectólogo muy famoso, el doctor Julio Castro, decía hace ya como un mes y medio que el coronavirus estará con nosotros por lo menos un año más. Si yo le pregunto esto a Julio hoy, probablemente me vuelve a decir un año más o año y medio más, porque la situación se ha agravado y no hay una expectativa de que se vaya a resolver al menos para Venezuela en el muy corto plazo. Luego veíamos una noticia de la BBC de Londres donde decía que el coronavirus probablemente ni siquiera se vaya nunca, se quede siempre con nosotros, ¿no? Un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo nos comportamos? Bajo este contexto de cuarentena indefinida, ¿cómo entendemos la realidad de hacer negocios en este país y en el mundo? Lo primero que yo planteo desde el punto de vista metodológico es considerar tres aspectos fundamentales. Lo primero, el centro de todo esto tiene que ver el propósito. Ya yo he hablado un poco de la definición del propósito y por qué es importante. Pero hay tres aspectos que para mí son fundamentales. La gente, los seres humanos, las organizaciones, la cadena de suministros y los clientes o consumidores, ¿no? Vamos a comenzar con los clientes consumidores. Un poco, digamos, el eje central de la presentación es si estamos preparados para el nuevo consumidor. ¿Y cuál es el nuevo consumidor? Bueno, empezando por cosas muy básicas y perogrullo, bueno, un consumidor que tiene que entrar con tapabocas a un supermercado. Y eso parece menor, pero realmente el tapaboca condiciona el comportamiento. Porque uso tapaboca no porque fashion y me gusta, sino uso tapaboca porque necesito protegerme y proteger a mi entorno. Entonces, entrar a un sitio, a un supermercado, a un sitio de compra, con la sensación de que corro peligro, ya condiciona el comportamiento del shopper,
del comprador. Definitivamente el comportamiento va a ser distinto. La velocidad de compra, la frecuencia de compra y el tiempo de compra en el establecimiento van a cambiar sustancialmente. Y hay 4 aspectos básicos que según una conferencia a la que tuve la suerte de asistir de la gente de DB de Asia, ¿sí? DB, para los que no saben, una agencia de publicidad global muy importante, y ellos marcan 4 aspectos fundamentales en los cambios del nuevo consumidor. Lo primero es un estilo de vida más saludable, consciente y prudente, financieramente más inteligente. Es decir, en promedio, el consumidor es un consumidor que busca cuidarse. Es un consumidor que es más consciente y prudente con sus gastos y financieramente más inteligente. Es decir, y además tiene acceso a información diferenciada que le permite comparar entre precios, tomar decisiones ligeramente más racionales que de lo que venía haciendo. Lo otro es la digitalización acelerada del consumo. Lo decía hace un rato, ¿no? Bueno, que el futuro del trabajo y las tendencias de digitalización en teoría eran parte del futuro, pero no, el futuro ya llegó. Y el tema es que, bueno, es un tema de los millennials, comprar por e-commerce o comprar por un Instagram, pues no, porque no queda otra. Entonces, el que es millennial y el que no es millennial tienen que ir al delivery, tienen que ir al Instagram, tienen que ir al e-commerce, te pedir por teléfono. Y eso normalmente eran comportamientos que marcaban brechas generacionales bastante amplias que se han acortado. Lo tercero es la valoración de marcas con propósito. Ya vemos conectando un poco esto, ¿no? Bueno, el nuevo consumidor reconoce marcas que ayudaron durante la crisis. Ese nuevo consumidor que vamos a tener y que estamos teniendo visualiza que para él es importante que las marcas hagan más que solo vender. Para él es importante que durante esta pandemia, incluso desde antes, ya está una tendencia, pero una tendencia que se le asignaba a las generaciones Y y Z, ¿sí? Pero ya no. Ya es cual los consumidores en general están valorando cosas diferentes. Entonces, vemos movimientos muy importantes alrededor de Black Lives Matter, digamos, el tema del racismo en Estados Unidos, el tema de los movimientos de diversidad, la comunidad LGBTI y alguna cantidad de cosas, y las marcas toman decisiones en función a eso. Fue muy viral hace unos días una campaña de Calvin Klein con una modelo digamos, atípica a lo que estamos acostumbrados a ciertos parámetros y hizo mucho ruido, pero hace mucho ruido porque es una marca que probablemente está entendiendo que los consumidores a los que ellos o esa marca se está dirigiendo están buscando algo más. No están buscando necesariamente el mismo estereotipo, nos guste o no. La belleza, como siempre dicen, es relativa. Finalmente, muy conectado, una mayor conciencia social. Deseo por cambio y retando el sistema y su deficiencia. Los consumidores están buscando compañías que realmente sean responsables. La responsabilidad social empresarial no es un gusto ni una moda. Es algo que va muchísimo más allá y que ya para los consumidores es el deber ser. Ahora, una pregunta, digamos, si se quiere clara. ¿Qué va a pasar con el consumo después de la pandemia? ¿No? ¿Va a rebotar? ¿No va a rebotar? Muchas empresas van a quebrar. Bueno, yo les tengo 2 datos. Yo no tengo una bola de cristal, pero son datos ciertos, ¿no? Una encuesta de Magma Global, donde le hicieron una pregunta a casi 2.000 personas sobre si levantaban el 15 de junio pasado las restricciones para viajar, ¿qué decisión tomaban, ¿no? Entonces, hubo un grupo interesante, más del 20% de la gente que dijo, en lo que levanten la cuarentena, tomo un viaje. Otro grupo interesante fue fijando fechas. Pero lo más interesante de esto es el grupo complemento, ¿sí? El grupo de gente que dijo que no iba a viajar y que esperaría una vacuna. Solo el 12,2%. Eso significa que el 88% de la gente, ¿sí? Casi el 90% de la gente tiene disposición de tomar un viaje independientemente en el momento en que levante la cuarentena, ¿sí? O el confinamiento. ¿Qué significa esto? Que la propensión a gasto, que es algo que estudiamos mucho en consumo, la propensión al gasto es lo que las ganas que la gente tenga de gastar, de consumir, es alta en temas viajes. Y viaje es un indicador que a nivel de confianza del consumidor y tendencias de economía global es bastante estudiado, porque de alguna manera tiene un impacto multidimensional cuando la gente viaja y hace turismo. Lo otro es un ejemplo fáctico, no una encuesta hipotética, y es la tienda Hermès, una de las, ustedes lo saben, marcas más lujosas del mundo,
que es un conglomerado de marcas, por cierto, bueno, abrió en China en mayo y el primer día de ventas registró 2.7 millones de dólares. 2.7 millones de dólares en una sola tienda. Eso quiere decir que la gente tenía una propensión a gasto. Ya vamos a hablar un poco más adelante de las características de los consumidores, una propensión a gasto altísima y simplemente la tenía reprimida. En el momento que se libera, toma decisiones probablemente irracionales y de indulgencia, pero las toma. Ese es el nuevo consumidor. Así que, en mi opinión, es probable que haya una recesión global importante por caída de poder adquisitivo, pero van a haber nichos de compradores y unos segmentos de consumidor que definitivamente van a mantener su nivel de gasto o incluso incrementar. Ya lo vamos a ver. En función de esto, yo, basándome en análisis de Nielsen, digamos, la realidad normal, empírica que manejo, y una información también de Ernst & Young, la división de EY, de consumo y retail, pudiese decirles, compartirles a ustedes que en mi opinión, hoy día en Venezuela, pudiese ser regional, pero quisiera aterrizarlo a la realidad venezolana, hoy día nos enfrentamos a 4 tipos de consumidores, ¿no? Si los segmentamos. La forma de pirámide significa que en la punta de arriba hay menos gente, en la punta de abajo hay más gente. Eso es una pirámide poblacional. Entonces son cuatro segmentos que yo planteo: inmunes, protegidos, equilibristas y rezagados. Ya les voy a contar de qué se trata cada uno. Lo primero son los inmunes, ¿no? ¿Y qué son los inmunes? Son gente que tiene alto poder de compra, que su ingreso no está afectado de ninguna manera por la pandemia, o si está afectada es de una manera marginal que no determina su comportamiento y sus hábitos de compra. Puede que tenga menos dinero o esté ganando menos dinero, pero la cantidad de dinero que tiene o el nivel de ingreso que sigue generando le permite mantener su consumo, incluso consume más de todas las categorías y digitaliza su consumo. ¿Sí? Es un consumidor que no tiene problema por acceso a internet, por una computadora, por un smartphone, por tarjeta de crédito de alto valor o por pagos de alguna manera vía CEL o algún otro instrumento que le permita sin ninguna restricción pagar. Esto es un grupo bien pequeño de la población que se mantiene en el tope de la pirámide y que antes o después de la pandemia sus hábitos de consumo realmente no se modifican sustancialmente. En segundo lugar, tenemos a lo que yo he llamado los protegidos, ¿no? ¿Y qué son los protegidos? Bueno, son un grupo poblacional que tiene un moderado poder de compra, ya empezamos a notar diferencias sustanciales, ingreso en divisas variable, ¿sí? No necesariamente estable, pero puede variar, unos meses más, otros menos, en función de algunos bonos o logros, mantiene su estatus pero con prudencia, es selectivo entre categorías, no necesariamente compra todos, es un poco más selectivo, pero se permite indulgencias. Se permite comprar cosas que pueden ser costosas para la mayoría de la población, se permite darse gustos, eso es lo que de alguna manera significa permitirse indulgencias. Y aunque se digitaliza, no lo hace masivamente. Probablemente tenga algunas limitaciones de alcance, de medios de comunicación, o todavía un comportamiento, digamos, adverso al uso de herramientas de e-commerce, omnicanalidad. Ya un tercer grupo que viene siendo más masivo que los dos anteriores son los equilibristas. ¿Y por qué lo he llamado equilibrista? Bueno, lo he llamado equilibrista porque estas personas tienen bajo poder de compra, su ingreso está altamente afectado por la pandemia. Piensa en una persona que trabaja para una compañía regular, una persona dependiente, asalariada, que bueno, está en una compañía que probablemente ha tenido restricciones por la cuarentena, que ha tenido restricciones para circular, probablemente es una compañía que no es prioritaria o incluso siéndola, está viendo que está mermando sus niveles de ingresos, me refiero a la organización, pero además no le permite un nivel de ingreso importante, ¿sí? Entonces, eso hace que solo pueda consumir solo categorías prioritarias y cambia de marca constantemente porque está buscando el mejor precio, el más conveniente. Entonces, ese consumidor, digamos que es un consumidor, si usáramos términos más tradicionales, de clase media empobrecida, ¿sí? Es una persona probablemente profesional, que tiene un trabajo, que está empleado, pero que se ha venido empobreciendo por la crisis económica y que en estos momentos está sufriendo mucho más. Entonces, es equilibrista porque está tratando en una delgada línea de mantener sus hábitos de consumo y se debate entre mantener los hábitos y la precariedad de ingresos que cada día es más fuerte para él.
Por último, los rezagados, los que son más, los que están en la base de la pirámide. Hace unos días, seguramente ustedes lo vieron, publicaron la encuesta de Encovi y hablaba de más del 90% de pobreza de ingreso. ¿Qué significa eso? Bueno, que en términos de ingreso promedio, un grupo importante de venezolanos, un grupo altísimo de venezolanos, está sobreviviendo con una cantidad de dólares que en algunos casos está por menos de $4 y en otros casos por menos de $2 al día, y eso se considera pobreza de ingreso. Y bueno, esa gente masiva que está en pobreza de ingreso, en pobreza generalizada, en pobreza crítica, básicamente no tienen poder de compra. Su ingreso está determinado por la remesa que le llega a un familiar que está afuera o por los subsidios directos del Estado. Solo consume lo básico, es aspiracional porque quisiera tener las marcas, le genera una sensación de elevamiento de su estatus importante, pero no tiene la capacidad de comprar. Y ahí yo coloco que no es estimulable por publicidad. Si alguien está pensando en hacer publicidad para gente que no tiene capacidad de compra, básicamente está perdiendo su dinero en el corto plazo, porque es una persona que va a seguir siendo aspiracional, pero no va a ser un consumidor recurrente y probablemente si logra captarlo y lo compra, lo cual es sumamente complejo, la recompra está bastante cuesta arriba. Salimos del consumidor, ahora vamos a pasar al tema de cadena de suministro. ¿Qué cadena de suministro? Bueno, lo sabemos bien, desde que la materia prima es elaborada o se obtiene hasta que es transformada, luego es entregada, distribuida y comercializada. Digamos, todo el proceso productivo de la cadena de valor de las organizaciones. Y Nielsen, con una encuesta que hizo 88 detallistas, retailers, como lo llaman, de toda la región de Latinoamérica, detectó o resaltó 4 aspectos fundamentales. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos aspectos fundamentales? Bueno, primero, los altos costos de desinfección. Dentro de los retos importantes que tienen las cadenas, las cadenas de suministro, los retailers en cuanto a cadenas de suministro es, bueno, que están incrementando muchísimo los costos de desinfección. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora tienen que tener una persona, algunos más sofisticados tienen una cabina de desinfección, el uso de tapabocas, el uso de mascarilla, el uso de guantes. Entonces, en general, no solo el supermercado, sino en general la cadena de suministro ha visto cómo sus costos se han elevado porque necesitan dentro de su estructura considerar costos de desinfección que antes no tenían. Luego hablamos de una capacidad online sobrepasada. ¿Qué significa esto? Que haciendo la analogía de lo que hablábamos hace un rato, fuimos a volver al futuro. Estábamos esperando digitalización, pero se aceleró de tal manera que una parte importante, de hecho 48%, la mitad casi, de los retailers en Latinoamérica tienen problemas o vieron sobrepasados sus capacidades de e-commerce o de comercio electrónico y de delivery. Ustedes lo pueden ver, y lo pudieron haber visto sobre todo al comienzo de la pandemia, como algunos incluso cadenas de supermercados que ya tenían un e-commerce funcionando, tuvieron que apagar la página porque no tenían capacidad de responder a todos los pedidos que les solicitaban. Entonces, pero no es una situación de Venezuela. En Venezuela se agrava por las limitaciones de acceso a Internet y la velocidad de la banda ancha, pero ciertamente es una realidad regional. El 75% ha visto altos costos de distribución. Entonces, ¿cómo afecta esto a la cadena de suministro al consumo? Evidentemente, si tienes altos costos de distribución, tienes que aumentar los precios ante un consumo deprimido, consumidores en confinamiento, con menor nivel de ingresos. Entonces tienes 2 opciones: aumenta los precios para recuperar el incremento de los costos, o los mantienes y pierdes margen. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, lo que estamos viendo es problemas de abastecimiento, problemas en algunos casos se hacen promociones y ofertas para estimular la compra, pero de alguna manera eso va en sacrificio de los márgenes que estos negocios tenían anteriormente. Y el último aspecto de los 4 más importantes de los retos de la cadena de suministro en Latinoamérica tiene que ver con quiebre de stocks. Y esto es falta de inventario. ¿Por qué falta de inventario? Bueno, porque hay una situación global irregular en la que los sistemas de transporte aéreo, marítimo y terrestre no están funcionando a la misma velocidad, que las compañías y las plantas de producción no tienen el mismo nivel de acceso de su gente. Algunas trabajan por turnos, otras han establecido mecanismos de distanciamiento físico que los hacen más ineficientes. Entonces, cuando mezclamos todo esto, son plantas que son más ineficientes
son plantas que generan mayores costos, son cadenas de suministros que se rompen y el consumidor finalmente ve falla de productos, ve productos más caros en algunos casos y ve fallas en el servicio de comercio electrónico. ¿Sí? De alguna manera, esa es como la vinculación entre el impacto en la cadena de suministros y el consumidor o el consumo. Yo quiero compartir aquí un ejemplo, digamos, este es el momento de publicidad mío, donde hago un ejemplo o cómo nosotros en SC Johnson manejamos la realidad de la cadena de suministro con, afortunadamente, teniendo un portafolio de productos que no es todo esto, sino los que se relacionan con desinfección, los que tienen propiedad de desinfección. Y lo que hicimos fue, desde muy temprano, empezar a comunicarle al consumidor que nuestros productos desinfectaban. ¿Por qué? Bueno, porque ya veníamos viendo una tendencia de propensión al gasto en productos que ayudan a desinfectar. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles de nuestros productos tienen propiedad de desinfección? Hicimos una campaña de comunicación a nivel regional, diseñamos unos stickers para poner a los productos para que resaltara en el empaque las propiedades de desinfección y nos dimos cuenta que pudiésemos sacarle incluso más provecho si mejorábamos la comunicación de nuestros productos. Entonces, estos dos productos que tienen aquí en la lámina a la derecha son productos desinfectantes en aerosol que están indicados que matan el coronavirus. No solo los coronavirus anteriores, sino el actual. Entonces, no lo podía decir hace muy poco tiempo, pero ya está confirmado científicamente de que incluso COVID-19 este producto mata el virus con aplicación directa. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, incrementamos sustancialmente la producción y como fue una realidad regional, no solo en Venezuela, que tuvimos más de 600% de incremento en ventas, sino para que tengan una idea, México tenía 7 meses de inventario de materia prima y lo vendieron en 2 días. Todo lo que teníamos planificado para vender en 7 meses se vendió en 2 días. En Ecuador teníamos 5 o 6 meses de inventario y se vendió en 1 día. Los clientes se volcaron a nosotros a pedirnos masivamente estos productos porque, bueno, entendiendo que tienen una propiedad de desinfección bastante eficaz. Entonces, ¿cómo reacciona la cadena de suministro y cómo reacciona una organización ante una demanda como esta? Bueno, en el caso de Venezuela, que era una planta que solamente estaba atendiendo Venezuela, levantamos la mano y dijimos, mire, si ustedes tienen problemas para abastecer algunos mercados, nosotros de Venezuela tenemos capacidad ociosa. Porque bueno, la demanda ha caído, hace algunos años desde Venezuela se exportaba a muchos países de la región y eso paró de ser. Entonces, logramos en tiempo récord lanzar este producto que se llama AUST, el del extremo, y ya hicimos llegar ese producto de Venezuela a Colombia en tiempos que era imposible de cumplir con la planta de abastecimiento regular, que es la planta de México. Entonces, como una oportunidad o como una situación, y por eso hablaba hace un rato de los líderes con mentalidad de juego infinito, como una situación que para alguien puede ser una calamidad, porque bueno, tienes producto, pero se te acaba y la planta no se da abasto. Entonces, como para otros, incluso en Venezuela, pudiese ser una oportunidad de utilizar la capacidad ociosa de su planta para servir, digamos, de respaldo o de backup de la planta principal de suministro. Ya entrando en la última, si se quiere, parte de la presentación, y el último aspecto de esta pirámide, o de este triángulo, es la gente, ¿no? Y la gente en todo sentido, no solo la gente del consumidor, sino la gente al interno de la organización. ¿Qué tan importante es eso? Lo primero es que el teletrabajo, home office, como se conoce también en inglés, está aquí y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto de eso? Si eso va a durar, si se va a quedar. Antes de todo esto, las empresas que tenían una política seria y sostenida de home office o de teletrabajo eran modernas, eran avanzadas. Ahorita el que no la tiene porque cerró. Que no hay manera de que todo el mundo trabaje en sus oficinas con las limitaciones que hay hoy en día. Entonces, otra vez en el ejercicio de volver al futuro, de adelantar las cosas que se suponían que iban a pasar, lo que vemos aquí es que el home office y el teletrabajo llegaron para quedarse en muchas compañías, en otras con alguna velocidad, y eso tiene un impacto en consumo. Tiene un impacto en consumo y muchos de los que trabajan dependientes se podrán dar cuenta que el consumo de algunas cosas en hogar incrementó sustancialmente durante la cuarentena. No necesariamente el caso de la chuchería y el dulce y el helado que está en la nevera que uno abre a cada rato porque
tienes ansiedad, como en mi caso, se podrán dar cuenta que tengo unos kilos de más, no es la cámara, soy yo en realidad que me he lanzado unos cuantos kilos de más por este confinamiento. Pero no solo por eso, sino porque hay algunas cosas que consumes en casa que cuando estás en el trabajo 8 o 10 horas más 2 horas de tráfico, no consumías, ¿sí? Entonces tu consumo en hogar aumenta de algunas cosas, disminuye de algunas otras, como probablemente gasolina y traslado, pero ¿sí? Aumenta de cosas que son rutinarias. Incluso la manera de consumir es distinta, porque no es lo mismo llevarse la comida y calentar en la oficina o bajar de la oficina a los alrededores y comprar algo para comer que tener que preparar en casa y cocinar. Entonces, los patrones de consumo cambian en función a una cantidad importante de personas que están trabajando desde casa. Entonces, para responder a esta pregunta, yo pongo aquí dos casos que conozco bastante bien. El caso de Twitter, 4.900 empleados. Y el CEO de Twitter dijo que para él estaba funcionando muy bien el teletrabajo, y que él consideraba que una gran parte de esos 4.900 personas no iban a volver a la oficina. ¿Qué significa esto? Bueno, son espacios físicos que ya no son necesarios. Una disminución en los costos de oficina, pero también una dinámica diferente para esas 4.900 familias. Y eso hay que tenerlo claro. Hay un impacto en comportamiento de compra de esas 4.900 familias, hay un cambio en el comportamiento de la dinámica relacional entre las familias. Por otro lado, vemos un ejemplo de S.C. Johnson, que es la compañía por la que yo trabajo, 13.000 empleados en el mundo, donde el CEO, el presidente de la compañía, el señor Johnson, nos dice, mira, nosotros consideramos que somos una compañía familiar que vive valores familiares, y para nosotros la interacción cara a cara es importante. Somos más creativos, nos conectamos mejor, creamos mejores cosas, trabajamos mejor y las cosas avanzan de una mejor manera si estamos juntos viéndonos cara a cara presencialmente. Así que en la medida que se vayan levantando las cuarentenas, todos vamos a ir, con la medida de seguridad evidentemente, todos vamos a ir de nuevo al trabajo presencial. Entonces, hay diferentes realidades, creo que no es blanco o negro, no es mejor o peor, simplemente son diferentes realidades, pero lo que sí es cierto es que el teletrabajo va a ser una realidad para muchísimas empresas que hasta hoy día solo tenían un beneficio de 1 o 2 días al mes o a la semana para el teletrabajo, y hoy probablemente están haciendo 100% de teletrabajo. Ya con esto voy finalizando para comenzar la ronda de preguntas y respuestas, y es, ¿qué tan importante es y será la responsabilidad social post-COVID-19? Bueno, como decía ahí en la presentación, yo además de profesor y de trabajar en S.C. Johnson, soy vicepresidente del Dividendo Voluntario para la Comunidad, la organización de responsabilidad social empresarial más importante de Venezuela, y que forma parte de una red que se llama United Way, que es la red más importante del mundo en este sector. Nosotros, bueno, trabajamos por la primera infancia, por la nutrición, estamos metidos mucho en salud. Y cuando yo valoro lo que están haciendo las empresas, el impacto de los empleados que trabajan para esas empresas, y de alguna manera cómo los consumidores perciben a estas empresas que forman parte de estos movimientos, entiendo que de alguna manera la responsabilidad social ya dejó de ser un cliché, o dejó de ser una moda, o dejó de ser algo bonito que hacían las empresas para reportar y disminuir los gastos de impuestos. La responsabilidad social es prioritaria. El consumidor, y lo decía antes, con la información de DDB, el consumidor está buscando más. El consumidor es más crítico. El consumidor está buscando empresas que se conecten con sus comunidades. Y las marcas y empresas que se conecten con la sensibilidad de lo que está viviendo la sociedad hoy día, seguramente van a ser las ganadoras en el corto, mediano y en el largo plazo. Y aquí les voy a traer 2 ejemplos de 2 realidades. Evidentemente, me veo motivado a compartir un tweet de S.C. Johnson, donde, bueno, la compañía en Nueva York, donde la situación de la pandemia ha sido bastante dura en Estados Unidos, bueno, ayudando y entregando algunos productos a los bomberos, a la gente que, digamos, la gente que está en la primera línea viviendo con estas cosas, digamos, algo como muy tradicional. Vamos, entregamos productos, producimos para ellos, sin ningún costo, una logística, y en este caso para el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. Pero aquí en Venezuela, un grupo importante de empresas liderado por EY, la firma de auditores,
y bueno, por Alberto Fiorni, que es un gran amigo, una persona, un líder excepcional con una gran sensibilidad social, organizaron el 28 de mayo un evento sin igual, realmente sin igual. Yo nunca vi un evento de ese nivel en Venezuela, con 3 paneles en los que estaban Adrúbal Olivero, Pedro Luis Angarita de Farmatodo, el mismo Alberto, Lorenzo Mendoza estuvo ahí, estuvimos alguien de United Way Regional, el embajador de Francia, Ronen Nadal, una persona que trajimos de Perú, una empresaria muy reconocida, la gente de Belancham, y en un último panel estaba Omar Vizquel, Javier Vidal, Gravis Vázquez del NBA y Ana Bacarela como moderadora. Además, Ismael Cala, que no estuvo en vivo, pero sí nos mandó un video bastante conmovedor y muy inspirador para ver. Entonces, unir en un evento empresarial profundo del dividendo voluntario para la comunidad y de la labor que se está haciendo en hospitales en medio de la pandemia, posiciona no solo a Iguay como una de las firmas auditores más importantes, sino una firma con altísima sensibilidad social, que se preocupa realmente por lo que está sucediendo. Y no solo eso, a todas las empresas que formaron parte de ese evento, con esa, digamos, esa cantidad de luminarias que estaban en los paneles, de alguna manera los conectó con una realidad distinta y los diferencia de digamos, del resto de empresas que simplemente probablemente se están quedando solo en lo difícil, en lo complejo, en la imposibilidad de operar, ¿no? Y ya terminando, para ir con la ronda de preguntas, 3 mensajes claves, ¿no? Antes de dejar 2 preguntas luego abiertas. 3 mensajes claves. Primero, el juego se llama propósito. Y vamos a estar hablando seguramente mucho en las universidades y en las universidades, bueno, ¿qué es el propósito? ¿Por qué las empresas tienen que tener propósito? Ya, sí, las teorías fundamentales de Taylor y Fayol siguen siendo válidas e importantes, pero las realidades organizacionales, la planificación estratégica de la compañía no es solamente numérica, y entender y definir el propósito es algo que es fundamental. Entonces, cuando hablamos de propósito dirán, bueno, profe, ¿y cómo se dice eso? ¿Cómo se escribe? ¿Qué es el propósito? Pues, estamos claros cómo se escribe una misión y cómo es una visión y los valores y tal, pero ¿cómo es el propósito? Mira, el propósito yo lo defino como, parafraseando a Luis Maturenko, un profesor muy conocido y que ha estudiado muchísimo sobre esto. Luis nos dice que el propósito es para los demás. El propósito es algo aspiracional. El para qué está creada la organización. Incluso las personas tenemos nuestros propósitos personales. Entonces, cuando hablemos de propósito, estamos hablando de algo que es para los demás. Entonces, en el caso de S.C. Johnson, por ejemplo, es mejorar la vida de las familias. ¿Sí? Nosotros no solo vendemos insecticidas, ni limpiadores, ni repelentes, ni ambientadores. Somos una compañía que mejoramos la vida de la familia a través de nuestros productos y nuestras acciones con la comunidad. El caso de Google, por ejemplo, organizar la información del mundo. Y cuando uno lo piensa, me digo, es verdad, es lógico, ¿no? Pero ¿qué implica que organices la información del mundo? Que la hagas accesible a más gente. Y ese es el propósito de Google. El propósito de Google no es cobrarte la publicidad por el buscador, que lo hace. Pero ese no es el propósito. El propósito es, de alguna manera, la razón que te hace tomar decisiones fundamentales estratégicas en función a indicadores que no necesariamente son solo los financieros. El segundo punto es que lo digital llegó para quedarse. Pensar que, bueno, después cuando se acabe la pandemia, ya todo el mundo, ya nadie más va a usar el delivery y no va a pedir por teléfono y va a comprar por internet, eso la verdad no es cierto. Lo que hicimos fue adelantar la era de la digitalización masivamente, sobre todo en los países que estamos en desarrollo. Y finalmente, tendremos un consumidor más exigente. No tenemos ningún consumidor que se conforma. Incluso en situaciones como la venezolana, ya la gente empieza a cuestionar. Bueno, pero si el delivery de ella es gratis, ¿por qué el tuyo cuesta $5? ¿Por qué si la página web de este supermercado tiene esto, por qué la otra no lo tiene? Uy, ¿por qué esa marca, en vez de donar esto, lo está vendiendo? ¿Por qué no ayudan con eso? Entonces, el consumidor se vuelve cada vez más exigente y reta al sistema establecido, digamos, el orden social y mundial que hay actualmente. Entonces, hay un reto constante a que les... de alguna manera, impulsa a las empresas a que revisen su manera de accionar.
Dejo dos preguntas para la discusión abierta. La primera, ¿están las empresas y los líderes preparados para ser exitosos después de la pandemia? Es una pregunta retórica, digamos, para que nos la hagamos todos. Y la segunda es, ¿está preparada Venezuela para la era post-COVID 2019? Bueno, yo con esto quedo abierto para que entre todos respondamos estas dos preguntas más todas las que ustedes tengan. Finalmente, quiero cerrar con esta frase de alguien a quien le tengo mucho respeto y lo conocí recientemente, que es el representante de UNICEF para Venezuela, y en una conversación que estábamos teniendo sobre planificación de ayuda humanitaria, él me decía que en su experiencia, una persona que es surafricano y ya casi cerca de su jubilación en programas con estos organismos multilaterales de asistencia, me decía que de lo que él ha vivido en Venezuela, una cosa que normalmente es incluida en los análisis políticos, perdón, que no es incluida en los análisis políticos de cambio, de transiciones o de proyecciones, y que además él considera que es un factor decisivo para la recuperación de cualquier país, es el amor de su gente, el amor de la gente por el país. Y los venezolanos, según este señor, lo tienen de sobra. Entonces, con este mensaje, con amor de sobra por el país, por la universidad, que me dio mucho de lo que yo hoy tengo, y por la Escuela de Administración y Contaduría, que es una de mis segundas casas, les doy las gracias por la invitación a este evento virtual y quedo disponible para las preguntas que ustedes tengan a bien compartir conmigo o los comentarios. Bueno, profesor Amaru, muchas gracias por esta interesantísima, así en términos superlativos, charla. Voy a empezar a leer algunas preguntas que ya aparecen en nuestro chat. La primera de ellas, la profesora Loyola Rosales pregunta, considerando la dificultad de conexión a Internet en Venezuela, según su opinión, ¿qué impacto tiene esta realidad de conexión en la digitalización del consumidor venezolano? Una muy buena pregunta, profe. La saludo con mucho cariño, pero la profe Loyola y yo en la última promo compartimos padrinazgo y madrinazgo, así que somos padrino y madrina de la última promoción. Mira, profe, ¿qué impacto tiene? El impacto, yo lo diría de esta forma. El hecho de que el Internet sea malo no significa que no vamos a avanzar a la digitalización. Lo que va a suceder es que en términos comparativos el nivel de penetración de consumo electrónico va a ser menor que los países de la región. Y es menor que los países de la región. Ahora, hay algunos comportamientos naturales del consumidor venezolano que lo hacen atractivo en términos de penetración de consumo electrónico. Cuando comparamos con, por ejemplo, Bogotá, Colombia, que lo tenemos aquí al lado, es uno de los países más desarrollados en términos de e-commerce y de comercio electrónico, de delivery de la región. Bueno, para ellos es normal el delivery. Para los venezolanos no existía eso. Era algo como que a la gente no le gustaba, la inseguridad. Y avanzamos. Si nosotros nos comparamos con Colombia, somos minúsculos en términos de penetración, de uso. Pero cuando nos comparamos con nuestra realidad hace 5 meses, el crecimiento es exponencial. Entonces, en mi opinión, si ciertamente el consumo se digitaliza aceleradamente, es posible que no sea con los mismos niveles de penetración que en otros países. Pero efectos de Venezuela, el impacto y el crecimiento es increíble. Y ya vemos como cada vez más cadenas de supermercados, por ejemplo, están con sus plataformas de e-commerce y de delivery. Entonces, yo sé que probablemente no es lo ideal y probablemente los servicios fallan y el delivery quizás se tarda, pero pensemos, hagamos nuestra propia comparación a lo que teníamos hace 5 o 6 meses y veamos que el incremento es fundamental. La última cifra que conversé con la gente de Nielsen, de estudios de mercado, ellos me hablaban de hay cadenas que ya están alrededor del 17 o el 20% de sus ventas vía comercio electrónico. Hace 5 meses era 3%, 5%. Entonces eso, triplicar la venta que se hace a través de esos canales es importantísimo. Yo lo que creo es que como en todo proceso embriónico que se va desarrollando, lo que vamos a tener es un perfeccionamiento de los sistemas y de los mecanismos. Bueno, el delivery, en la medida que se hace más masivo, más competitivo en precio, es más accesible para mucha gente, las páginas web empiezan las compañías empiezan a preocuparse mejor por las imágenes que cargan, por las descripciones de los productos, por las características,
O sea, todo eso tiene unos estándares importantes de manejo de negocio en comercio electrónico que las empresas antes no le paraban porque no existía, y hoy día las empresas empiezan a preocupar por eso y empiezan a aprender cómo, digamos, cómo gestionar eso, y del otro lado el consumidor empieza a enfrentarse a una realidad de compra y una experiencia de compra que, oye, chévere, de verdad, en la mayoría de los casos es satisfactorio. Excelente, excelente. La siguiente pregunta es del profesor Pedro Carranza. ¿Consideras que necesariamente hay que hacer una reingeniería de los procesos, tomando en cuenta que el virus también estará por un buen tiempo? Definitivamente, Pedro. No solo reingeniería de los procesos, que evidentemente es así, sino reingeniería de muchos aspectos que tienen que estar relacionados con cómo la gente acepta eso. Por ejemplo, cómo nos comunicamos con nuestra gente en las organizaciones. Ya no podemos hacer una reunión de comunicación, todo el mundo junto ahí, sentado y hablamos. No, ya no funciona así. Pero necesito conectar con mi gente porque son empleados, son seres humanos que trabajando desde casa están enfrentando una realidad distinta. Entonces, ¿cómo gestiono los procesos de reclutamiento y selección? Yo, por ejemplo, tuve que contratar a alguien, no despedir, pero una persona que se fue a la compañía en medio de la pandemia y otro que tuve que contratar. Bueno, los procesos de reclutamiento y selección son totalmente distintos en esta nueva realidad pandémica. Las reuniones de comunicación, ¿cómo motivas a la gente? ¿Cómo inspiras a la gente si no estás en el cara a cara? Ah, bueno, entonces tienes que echar mano de las herramientas que tienes de comunicación de redes sociales, el WhatsApp, el video, algunas redes sociales que las compañías tienen internamente, la comunicación virtualizada, no solo, digamos, los procesos de producción y de comercialización, los procesos en general, de gestión de gente, de gestión de marcas, la respuesta a algunos eventos adversos que se presentan en esta situación y que, dadas las condiciones, no los podemos atender como normalmente lo hacíamos. Esto viene a cambiar la manera como hacíamos las cosas. Definitivamente, la mayoría de las cosas que veníamos haciendo ya no la vamos a poder hacer de la misma manera. Bien. María Angelina Rodríguez pregunta: buenas tardes, excelente exposición. ¿Cómo se conjuga la producción de bienes de consumo masivo con esta nueva realidad digital y de consumidor exigente? ¿Qué recomienda a esas grandes industrias, empresas o pequeños comercios? Bien, yo creo que en todo aspecto lo primero es tener claro el propósito de la organización. ¿Sí? ¿Para qué está creada la organización? Porque si tenemos claro el propósito, las decisiones que tomemos en esta realidad y a futuro van a estar guiadas por cosas que son realmente subyacentes, que son duras, que no son creadas de manera oportunista. Eso es lo primero, tener claro el propósito de la organización. Una vez que se tiene claro el propósito de la organización, piensen en mejorar la vida de las familias, piensen en organizar la información del mundo y hacerla accesible. Piensen en, les digo otro más terrenal, Alimentos Mari, alimentar un país. Ese es el propósito, ¿no? No vende arroz, ni pasta, ni nada. Es alimentar un país. Entonces, cuando tú piensas en el propósito de la organización, entiendes si es relevante para el contexto y para el consumidor. Porque el consumidor necesita relevancia. Necesita que se cree un producto, un emprendimiento que realmente lo ayude a convivir con esto y que le otorgue un valor diferenciado a lo que él ya venía disfrutando. Entonces, mi recomendación es: entienda a qué nicho de mercado usted se está dirigiendo, una vez que ya definió el propósito, que es lo más importante. Recuerde la pirámide de los 4 estratos, ¿sí? Y identifique claramente a qué segmento se destina su producto, ¿sí? Estoy seguro que la profe Loyola puede ayudarles muchísimo con estudios de mercado y todo esto. Así que le hago publicidad ahí a cualquiera que tenga más duda que la llame a ella. Estoy seguro que va a tener buenas asesorías. Pero más allá de eso, si usted tiene claro el propósito de la compañía y después entiende a cuál de los segmentos poblacionales va destinado su producto, usted tiene que ser fiel a eso y diseñar un producto que sea alcanzable, que se conecte con las personas, con el consumidor y además que la gente lo pueda pagar. Eso es importantísimo. Entonces, usted tiene que diseñar un producto que la gente lo pueda pagar, que respecto al ingreso que tiene, ¿sí?, lo pueda recomprar, que la experiencia de uso del bien o servicio sea agradable y que la gente se conecte con su marca. Yo lo puedo decir muy rápido, lo digo casi que muy fluidamente, pero es un trabajo difícil, ¿no? Pero no imposible, mucha gente lo está haciendo. Muchísima gente hay
puedo citar muchísimos ejemplos de gente que está haciendo cosas espectaculares, desde grandes empresas hasta microempresarios, emprendedores que entendieron esa lógica, el propósito de la marca y todo, la conexión, la identificación, digamos, la segmentación de su público meta y la conexión y la relevancia de los productos que crean. Genial, genial. Bueno, por aquí recibe algunos elogios que los ubican casi dentro de los Vengadores. Excelente charla, súper padrinos. Gracias, gracias. Alguien, el usuario Tetra, no sé cuál es su nombre, pero dice relevante y vital en el tema de nuestra realidad. Excelente, gracias profesor, saludos cordiales. Cristian de Araujo comenta, excelente presentación profesor Amaru, soy estudiante de su materia en el semestre actual de la UCB. Una pregunta, con la cantidad de ofertas de servicios delivery, ¿cree que es una oportunidad de crear un servicio de delivery de productos al estilo Yumi? Sí. Fíjense, sí creo, me imagino que cuando pones a un Cristian es porque piensa que, bueno, todavía hay chance de hacer negocio. Lo primero es que sí. Y hay que entender el delivery, fíjense. Yo tuve una oportunidad de estar en una conferencia con uno de los fundadores de Rappi, que es uno de los delivery más importantes de Latinoamérica, son colombianos. Y lo que hay que entender, primero el propósito, evidentemente, no es solo buscar y entregar. La compañía tiene que tener un propósito más allá. Pero una vez que lo tienes claro, es cuál es el modelo de negocio del delivery. Y el modelo del negocio del delivery está basado en, uno, densidad poblacional. Tú necesitas hacer un delivery, no sé, en Tucupita, en Del Tamacuro, está quebrado, porque la cantidad de personas, la distancia que hay en el llano, delivery en el llano, es complicado. Pero cuando hay alta densidad poblacional, es decir, una cantidad importante de gente consumiendo a través de comercio electrónico, entonces tienen más probabilidad de tener, digamos, masa crítica. Lo otro es que el delivery tiene que estar asociado a unos costos de transporte relativamente bajos. Entonces, si tienes una alta densidad poblacional y costo de delivery bajo, donde el costo tiene que ver con dos cosas, el costo de combustible, del vehículo y la mano de obra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el éxito de Rappi? Está en países de alta densidad poblacional, donde el costo de la mano de obra es muy bajo. El costo del delivery es relativamente bajo. Los que han tenido la suerte, pueden ver por ahí en internet, en Colombia, no sé, me atrevo a decir que más del 80% de los muchachos que hacen Rappi en Colombia son venezolanos. Están dispuestos a trabajar por muy poco. Están dispuestos a hacer un delivery por $1. En bicicleta, lo cual es altamente eficiente, y el consumidor está dispuesto a pagar ese $1 extra porque se lo lleva hasta su casa. Entonces, tú tienes esas características aquí, vale la pena. Porque Yumi está chévere, probablemente es uno de los más famosos, hay algunos otros, Monsanto y estos. Pero más allá de eso, hay muchos espacios vacíos que todavía ni Yumi ni ellos los están cubriendo. Lo otro es, bueno, un delivery para qué y para quién. Porque lo que hacen compañías como Yumi es que firman alianzas con McDonald's o con otros. Y esta empresa, bueno, alguien compra en esas empresas y esas empresas lo redireccionan a través de este delivery. Hay otros delivery, por ejemplo, como Pedidos to Go, que también los conozco bien, son buenos amigos. Juan Ignacio y el equipo de Pedidos to Go, ellos tienen un modelo de negocio que ellos son como una plataforma de centralización en los que ellos reciben los pedidos. ¿Sí? Tú quieres comprar un restaurante X, Y, Z, meten Pedidos to Go, compran en ese restaurante o compran en este distribuidor, ya venden hasta cervezas en vacío de 36. Y ellos tienen una alianza con una compañía de delivery, que creo que son unos muchachos de la Católica, por cierto, y estos muchachos son los que hacen el delivery, y Pedidos to Go, que es la plataforma, cobra un fee por la intermediación. Entonces, dependiendo del tipo de modelo que tú quieras, esto es lo que llamamos los last milers o las entregas de última milla, que es, bueno, desde cierto punto hasta la casa de la persona. Entonces, dependiendo del modelo de negocio que estés planteando, yo creo que todavía hace sentido, creo que todavía hay muchísimo mercado y sobre todo, miren, no se dejen llevar por el pesimismo. Hay zonas donde los deliveries tradicionales no están llegando y hay alto poder de compra. No se confundan de que de repente en zonas populares, en el extremo este o en el extremo oeste, la gente no está comprando, la gente está comprando, pero necesitamos que el servicio sea pagable. Y si pueden encontrar la mezcla perfecta entre bajos costos, un servicio pagable y estar en un área de densidad poblacional con hábitos de compra que se están modificando, yo creo que todavía es un buen negocio.
Excelente, excelente. Continuamos con Isai Bustos. ¿Es posible que las empresas se preocupen por programas que introduzcan al uso de las tecnologías? Totalmente, totalmente, Isai. Mira, de hecho ya está pasando, ¿no? Las compañías se están preocupando cada vez más, no solo porque sus empleados sepan usar tecnología, sino porque sus consumidores sepan usar tecnología. Entonces, de hecho, cuando vemos, hay muchísimas capacitaciones online, muchas universidades muy importantes del mundo, escuelas de negocios, donde las capacitaciones son costosísimas. Desde hace algún tiempo ya venían ofreciendo capacitaciones en manejo de nueva tecnología gratuito. Solamente tienes que pagar si quieres un certificado, pero la certificación y la instrucción como tal es gratuita. Y hay empresas patrocinando eso de tal manera que en la medida que sus consumidores se sientan más atraídos y manejen de manera más amigable la tecnología, pueden ser, digamos, más fácilmente sus consumidores, esto es, pueden tener mayor acceso a el uso de sus productos y servicios. Además, hay una cantidad increíble de gente haciendo cosas gratuitas y de altísimo nivel de contenido, muy relevante, muy profesional, y está a la disponibilidad de mucha gente. Así que yo creo que las empresas y los particulares se están preocupando ya por hacer la tecnología mucho más alcanzable. Hace una semana se generó una noticia, un buen amigo mío también, el presidente de IBM, Germán Pacheco, firmando un acuerdo con el IESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración, donde IBM va a capacitar a los estudiantes y a los profesores en blockchain, big data, cybersecurity o ciberseguridad, una cantidad de temas que son probablemente muy desconocidos, muy lejanos, para IBM preocupándose por hacerlo más cercano, para que la gente conviva de una mejor manera, de una manera más amigable con la tecnología. Entonces, ese es un ejemplo palpable de hace unas semanitas y aquí en Venezuela. No estamos hablando ya en Singapur, ni en Corea del Sur, ni en Silicon Valley, en Venezuela, en estos momentos. Buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias. Qué bueno. Continúo. Jennifer García nos pregunta o nos comenta, saludos, excelente exposición, y nos pregunta, ¿qué alternativas tienen los consumidores equilibristas y los consumidores rezagados en Venezuela para mantenerse en este ambiente COVID-19? Ok, una muy buena pregunta, ¿no? Jennifer, te lo digo de esta forma. Voy a separarlos a los dos, porque la segmentación, por definición, te obliga a diferenciar comportamientos y características. Entonces, una recomendación para los dos al mismo tiempo creo que no es lo mejor. En el caso de los equilibristas, mi recomendación para estos consumidores es ser suficientemente críticos con el uso de los recursos. Normalmente nosotros compramos lo que queremos, los seres humanos, y no lo que necesitamos. Entonces, el equilibrista, como está en ese vaivén, sobre esa, digamos, esa cuerda floja de que me empobrezco o sigo con mi estatus de consumo habitual, es posible que en algunos momentos se vea forzado a tomar decisiones, no se vea forzado, tome decisiones irracionales por naturaleza humana, porque los humanos somos irracionales por definición. Entonces, ¿cuál es mi recomendación concreta? Haga un presupuesto de gastos y trate de alinearse a él. Porque en la medida que usted tiene un presupuesto de ingresos y gastos, usted va a tener menos o más claridad de si se sale y se descarrila y gasta dinero en algo que probablemente no es lo que usted necesita. Entonces, comprar lo que necesita y no necesariamente lo que quiere. Y sé que puede ser duro, pero bueno, no sé, en teoría trabaja para darse los gustos. Pero es que si está en una situación de equilibrista, primero tienes que entenderlo. Hay equilibristas que se creen inmunes, ¿sí? Y esto puede ser cómico o sonar medio tragicómico, pero es así. Hay gente que uno lo ve que sabe que tiene un poder de compra bastante deteriorado, que se están enfrentando a una recesión global de todo sentido, sin precedentes, y uno los ve tomando comportamientos de compra que son irracionales totalmente. Ustedes lo pueden comprobar con su familia, con amigos. Entonces usted dice, este no gana tanto, ¿por qué se compró esos zapatos de X? ¿De cuánto cuestan? ¿Por qué está comprando en ese supermercado? ¿Por qué compra tal y tal cosa y se da esos gustos como para aparentar qué? La sociedad de consumo nos ha hecho que mucha gente genere comportamientos de compra que no están alineados a su capacidad de ingreso. En el caso de los equilibristas, mucho más racionalidad, mucho más prudencia, mucho más conciencia de gasto.
Por otro lado, a los rezagados es difícil darle recomendaciones. Aplican probablemente las mismas de algunas de los equilibristas en tema de conciencia de gasto, porque también vemos a algunas personas y les doy este dato, señores. Cuando nosotros vemos, según Nielsen, en Venezuela, si un consumidor tiene 100 bolívares, ¿cómo lo reparte? X porcentaje en varias cosas, diferentes categorías. ¿Ustedes saben cuál es la categoría que más dinero absorbe o concentra del bolsillo del venezolano? Licores. Es decir, el venezolano promedio gasta 30% de su ingreso en licor mensualmente. Y muchos de esos están en los sectores más deprimidos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando segmentamos la data de Nielsen, y esto está comprobado, cualquiera es público incluso, cuando usted ve cuánto se consume de licor en lo que ellos llaman autoservicio, que es supermercados, cadenas, no sé qué, y cuánto en tradicionales, que es licorerías y todos los demás, y cuando lo estratifican, vemos que la gente de menos recursos es la que más consumo tiene de ciertos licores. Bueno, por ahí está Cristian, que hizo la pregunta ahorita y él no me va a dejar mentir. En los licores secos de ron, que son una derivación del alcohol que no llega a ser ron, porque en lo que llega a ser ron y de alguna manera se destila de una manera distinta, más tiempo en barrica, qué sé yo, añejamiento, es más costoso. Entonces, han hecho muchas compañías producir licor seco de ron para un segmento que cada día está más empobrecido. Bueno, ese segmento es el que más consume licor. Entonces, hay mucha gente, equilibrista y rezagado, que sigue gastando en algunas cosas que son, bueno, probablemente no lo que necesita, y tú los ves con algunos comportamientos de consumo de licor, de juegos de envidia y azar, una cantidad de cosas que realmente siguen deteriorando. Lo otro es, bueno, planificación familiar, ¿no? Es un tema bastante delicado. Sin embargo, bueno, tener conciencia de que en casa, los gastos de casa, hay que verlos en su integralidad, que mientras más miembros de casa hay, el mismo ingreso se reduce proporcionalmente para cada uno. Entonces, una recomendación un poco general, estén atentos a las ofertas. Hay muchas compañías haciendo ofertas, hay muchas compañías, no compren ni el primer supermercado que consigan. Traten de comparar. Sé que es agotador, pero traten de comparar, porque hay una guerra de precios entre supermercados increíble. Entonces, sigan las cuentas de redes sociales. Vean las ofertas especiales que se están lanzando. Son ofertas de verdad, no son ofertas de esas que suben los precios y bajan. Eso en Venezuela ahorita es una realidad. Las promociones y ofertas son de ahorro. Compárelo con precios anteriores y trate de aprovecharlos cuando pueda. Esas son mis recomendaciones. Excelente. Se me vino a la mente ahora mismo una frase de la canción Alan García de Rubén Blades, la tranquilidad del desesperado, ¿no? Bueno, exactamente. Sí, señor. Bien, excelente. Vamos a ver. Joan Reyes pregunta, referente al avance del e-commerce y adaptación de trabajo a home office, ¿puede significar nuevas inversiones a nivel de infraestructura tecnológica para algunas empresas y mejoras de conectividad a pesar de las limitaciones que ofrece la infraestructura de electricidad e internet a nivel nacional? Otra pregunta, ¿qué consideraciones debería tener la empresa para realizar esta adaptación respecto al personal de las diversas áreas? Y finalmente, ¿sería gradual según personal esencial o totalidad del personal? Por ejemplo, en el área de contabilidad de una empresa. Bueno, son buenas preguntas. Voy a comenzar en el mismo orden, ¿no? Ciertamente va a haber inversiones. Tiene que haber inversiones sobre todo en conectividad. No sé si en infraestructura, porque lo que también es cierto es que la realidad de la mayoría de las empresas en este país, el flujo de caja está bastante contraído, no hay acceso prácticamente a financiamiento, los financiamientos de la banca tradicional están indexados a dólar, así que es como endeudarse en dólares con unos altísimos costos, incluso a veces es más costoso endeudarse aquí en Venezuela en dólares que hacerlo afuera. Entonces, grandes inversiones de tecnología e infraestructura yo no lo veo en el corto plazo, pero sí veo empresas y particulares mejorando su conectividad, comprando estos dispositivos que llaman BAN o de internet inalámbrico, comprando teléfonos particulares o planes de datos para la gente que está trabajando remoto, mejorando su sistema de conexión de internet. De repente estaban con AVA de CanTV y tuvieron que moverse a un satelital porque no le estaba funcionando de manera remota. Entonces, esto va a ser una tendencia y no va a parar. Eso con el tema de la infraestructura. El tema de plantas eléctricas, ya cada vez más edificios y más edificios empresariales, incluso residenciales, con plantas eléctricas para mejorar el tema de servicio de
de electricidad, ¿no? Y a su vez de internet, evidentemente. Mira, ¿qué consideraciones debe tener la empresa para realizar esta adaptación? Lo primero es entender que el colaborador se enfrenta a una realidad y hay que facilitarle al colaborador la conectividad, porque en muchas zonas no llega el internet como debe ser. Si llega internet, probablemente la luz eléctrica falla. Si llega digital, no llega a Movistar, o ninguno de los dos. Entonces la empresa tiene que tener conciencia de que sobre todo su personal clave debe tener capacidad de conectarse. Hay empresas donde la gente no tiene laptop, son desktop, ¿no? Son estas cosas, unidades no portables. Bueno, entonces las empresas están invirtiendo dinero en, al menos a los claves, sustituirle el desktop por un laptop. Eso es dinero, eso es inversión y además garantiza la movilidad del equipo. En el área de contabilidad, definitivamente yo soy de los que opina que todas las personas del área de contabilidad deben tener primero laptop y segundo garantizar la conectividad desde casa. Que no se nos olvide que no todo es tecnología, hay un tema también de ergonomía. No es lo mismo trabajar en una silla en casa como, no sé, de madera, como medio colchonadita la del comedor, con una mesita ahí pequeña, sin la iluminación adecuada, que lo que uno vive en la oficina, porque la mayoría de las oficinas tienen su regla de ergonomía. Entonces, cosas que uno no valora tanto, pero después que uno está en casa trabajando incómodo también. Entonces, las empresas tienen que considerar ese tema de la ergonomía en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, le hemos permitido a la gente que se lleve su silla de la oficina para la casa, porque las sillas, bueno, son para eso, para una cantidad de horas sentados, que las sillas de oficina, pero las de casa no necesariamente. Entonces, eso es importante, y también enseñarle algunos hábitos de trabajo remoto, ¿no? Creo que eso es importante también. Bien, muy bien. Héctor Mesa nos pregunta, ¿el consumo no esencial no dependería mucho de la estabilización macroeconómica y de las políticas gubernamentales? El creciente desempleo y la inestabilidad laboral a corto plazo hace pensar al consumidor. Saludos, un exalumno de la Promo 96. Gracias, Héctor. Qué bueno que desde tan lejos estés conectado por acá. Eso es una de las ventajas de la virtualidad, ¿sí? Que nos permite estar más en contacto. Y Héctor, tu pregunta es muy buena. Bueno, siempre fuiste un alumno muy inteligente y por eso estás haciendo este tipo de preguntas. Ciertamente sí, hay una parte importante del consumo no esencial que depende de la estabilización macroeconómica, pero no es todo. Entonces, no podemos generalizar de que todo el consumo no esencial depende de que el gobierno cambie o de que la política gubernamental cambie. Es más, no está bien decir tampoco de que cada vez que uno ve un emprendimiento o una persona con un carro moderno, bueno, ese es un enchufado. Porque no está bien. Y probablemente lo sea, o sí o no. Pero es que no está bien porque hay gente honesta aumentando su poder de compra. Hay gente honesta que tenía ahorros y se está dando gusto. Hay gente honesta que sabiendo que está en Venezuela, y esto lo podemos ver a nivel global, está en una pandemia y dice, mira, si yo voy a tener que pasar por este martirio, bueno, yo me la paso bien. Y eso no es mal. Entonces, no todo el mundo es enchufado, ni todo el mundo es conectado con el gobierno. Ni todo el mundo. Hay una parte del consumo esencial que depende, cuando lo vemos en términos agregados, de un cambio de políticas económicas, de un cambio de gobierno, pero hay una parte que, ya lo decía yo, una parte de la población es inmune a eso. Y hay una parte que le sigue, que son los protegidos, que no es inmune, pero tiene un alto poder de compra. Entonces, el emprendedor, el que piense que destinar su producto de consumo masivo a un target de poder de compra, bueno, todavía tiene una parte de la población que está dispuesta y con disposición de gastar. Pero ciertamente el consumidor repiensa las cosas, se hace más racional y un poco de las tendencias que compartimos, ¿no? Más prudentes. Excelente, excelente. Manuel Osuna nos pregunta, en Venezuela, ¿qué empresas han estimulado con mayor fuerza la interacción de los clientes con los canales digitales, ya sea para e-commerce o atención /servicio al cliente durante esta pandemia? Bueno, puedo poner un par de ejemplos, sin ánimo de hacer publicidad. Farmatodo, por ejemplo, ha desarrollado bastante bien su plataforma de comercio electrónico, con unos problemas al principio, pero ya luego mejorado. Excelsior Gama, Automercados Plazas, tienen deliveries que se han hecho bastante eficientes. Bueno, el caso de Yumi, que es una empresa de delivery como tal, que también ha hecho inversiones interesantes. La gente de Pedidos to Go, que lo comentaba hace un rato, son amigos míos. Bueno, no solo de alguna manera han ido a
a fortalecer, porque ellos ya estaban en delivery, pero han ampliado su cartera de productos y servicios, entonces ya entregan otras cosas y hacen otras cosas. Entonces, hay muchas, yo les pido estén atentos, hay muchas cadenas, farmacias están mejorando el tema del delivery y haciendo inversiones en esto. De verdad que a pesar de todas las circunstancias que se viven tan complejas, la gente sigue buscando las formas de permanecer en el largo plazo en el negocio venezolano, porque todavía sigue siendo interesante. Cristian de Araujo le da la razón con respecto a la diversificación del producto para hacerlo más accesible al consumidor. Ejemplo, el ron al licor de ron. Y por supuesto, para que eso se vea reflejado en un aumento en las ventas. Jennifer García nuevamente nos pregunta, el caso del consumo venezolano debe ser muy atípico por la inflación. ¿Puede hacer un comentario al respecto? Y nos agrega, es recurrente que en sociedades pobres el consumo de licor y lotería sea alto. Sí, ciertamente son comportamientos sociales que no es materia de esta conversación y la podemos estudiar luego, pero ciertamente es así, esos dos patrones son recurrentes. Y mira, no es tan atípico el comportamiento dada la hiperinflación. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, estamos en un nivel de empobrecimiento crítico muy fuerte, ¿no? Y el cambio ha sido en los últimos años bastante desproporcionado. Pero es que lo que nosotros estamos viendo en otros países es gente que le reducen el sueldo a la mitad, gente que la despiden sin prestaciones sociales, gente que la mandan a su casa sin sueldo. Entonces, ese consumidor que normalmente no es pobre de facto de un día a otro. Entonces, no es tan distinto el comportamiento. Y algunos de los muchachos que están aquí, que están fuera del país, lo pueden ver, que estén en países con temas socioeconómicos importantes, ¿no? O que hayan sido despedidos o tengan otros compañeros. Lo que estamos viendo de la migración en reversa es que la gente que se está volviendo, porque probablemente están en una situación relativamente más estable de lo que tenían aquí, pero al llegar la pandemia, bueno, prefieren el desastre de volverse, porque bueno, cambió sustancialmente, se empobrecieron inmediatamente porque perdieron el empleo, la ayuda social, una cantidad de cosas. Entonces, ciertamente hay unos comportamientos, digamos, marcados por la hiperinflación, pero el consumidor venezolano tampoco es extraterrestre, no se crean eso. Tiene comportamientos muy, muy parecidos a los de países pobres o países de Centroamérica, países como Ecuador, como Perú, donde gran parte de la población es de escasos recursos. Evidentemente, lo que pasa es que aquí la proporción de escasos recursos ha aumentado significativamente. Isai Bustos nos comenta, con esta nueva realidad deberíamos optar por causas de activismo propuestas por las empresas. Loyola Rosales, la profesora Loyola, nos comenta también que empresas en México han decidido quedarse con home office o que han decidido quedarse con home office están otorgando condicionamiento de ambiente de trabajo en el hogar del empleado, como escritorios, sillas y equipos tecnológicos en casa. Coincide con lo que usted nos comentaba antes. John Reyes lo felicita por una excelente presentación. María Angelina Rodríguez nos comenta o nos dice, solo un comentario, en una economía hiperinflacionaria, la programación de gastos es impensable. Las familias, entre paréntesis, consumidores equilibristas y rezagados, no pueden hacer un presupuesto, solo decidir qué comer con lo poco que recibe y cada vez recibe menos. Eso es, y yo no quiero ser de alguna manera insensible ni contradecir a María Angelina, porque ella tiene razón y las cifras del COVID que yo decía hace un rato son demoledoras. Yo trabajo en una organización de asistencia social y humanitaria. Evidentemente, hay una situación bastante dura, pero yo no generalizaría, ¿sí? No sé si María Angelina es estudiante de la escuela o no, pero recuerden que en la Escuela de Administración y Contaduría somos gente que estudia ciencias sociales numéricas, ¿sí? Administradores y contadores. Entonces nos vemos obligados a hablar con, no necesariamente generalizando. Una gran parte sí, pero no todos. Los equilibristas y rezagados tienen incapacidad de planificar. ¿Por qué? Porque por más que ganes poco, probablemente tienes un ingreso semanal. Si eres dependiente, por ejemplo, el caso de algunos equilibristas que son dependientes. Bueno, gano $50 al mes y esto es $12,5 a la semana. Algo tengo que poder hacer, ¿sí?
Porque lo peor que puedo hacer es echarme a morir. Mucha de la gente está tratando de buscar empleos complementarios, mismo se meten en esta cosa de delivery para pagar un poco más de dinero, pero no entender los gastos prioritarios y olvidarse de la planificación y del presupuesto familiar, aduciendo a la pobreza, es delicado, porque en algunos casos, incluso por temas emocionales, sentimentales, el cumpleaños de la bebé, el cumpleaños de la esposa, no sé qué, toman decisiones irracionales, siendo equilibristas o rezagados. No dejen de un lado los comentarios que hacía sobre el consumo de licor en, digamos, en sectores, digamos, más deprimidos en términos de poder adquisitivo. DirecTV, que ya no está. Venezuela era uno de los casos de éxito de la región por la cantidad de antenas que había en sectores populares. Entonces, más allá de que recientemente era muy barato, en algún momento no lo era y había una alta penetración. Entonces, de hecho, está documentado, hay algunos estudios que ha hecho el IESA sobre la pirámide, digamos, poblacional y los comportamientos de consumo, donde llaman el mercado de las mayorías. El estudio del mercado de las mayorías del IESA hace ya algunos años daba señales de cómo la gente de escasos recursos toma decisiones racionales con el uso de los recursos. De hecho, una de las conferencias que la puedo traer aquí, luego si esta cosa gusta y me vuelven a invitar, habla sobre algunos paradigmas sobre la pobreza y cómo la gente desmerita a la gente pobre y que toma decisiones en austeridad. La gente que toma decisiones en autoridad y está acostumbrado a manejar la austeridad, toma decisiones mucho más racionales. Entonces, más allá de que ciertamente hay una limitación de empobrecimiento muy fuerte, sobre todo los rezagados, hay alguna oportunidad para, dentro del mínimo alcance, tomar decisiones más racionales. Pero es difícil, María Angelina, tú tienes toda la razón. No hay que cerrar los ojos ni tapar el sol con un dedo. La realidad de empobrecimiento del venezolano es bastante complicada. Bien. Héctor Mesa nos dice, muy acertado todo lo referente a las condiciones del teletrabajo, que no solo depende de una laptop e internet. Por ejemplo, aquí en Argentina se está legislando en ese tema. María Angelina Rodríguez nos aclara, soy socióloga, docente de la UCB, Escuela de Trabajo Social. Disculpe que no me presenté. Y yo quisiera, para cerrar, profesor, apalancándome un poco en la pregunta de Héctor Mesa, hacerle la primera de 3 preguntas. La primera sería, ¿cómo afecta la planificación financiera de las empresas, el teletrabajo y cómo afecta a la planificación financiera de las empresas y a la estructura de costos de sus productos esta nueva modalidad de teletrabajo? La segunda de ellas es cómo se ve afectado el valor o la valoración de las empresas o proyectos por este cambio en la conducta del consumidor. Y la tercera, ya para cerrar, bueno, hablar un poquito del consumidor de la información financiera, lo que llamamos los usuarios de la información, ¿no? ¿Han evaluado cómo se comportará ese consumo? ¿Qué requerirán estos usuarios a partir de ahora? Se las coloco en el chat. Ahí va la primera. Creo que tuve un problema con el audio, se me mezclaron como 2 llamadas. Ah, sí. ¿Están escuchando? Sí. Sí. ¿Tiene las preguntas o se las vuelvo a hacer? Creo que te escuché las 2 primeras. Primero la afectación en la estructura de costos. Y la planificación financiera de la entidad, esta nueva modalidad de teletrabajo. Lo siguiente era cómo se ha afectado el valor o la valoración de empresas o proyectos por este cambio en la conducta del consumidor. Y la tercera, bueno, hablar un poquito del consumidor de la información financiera, de eso que llamamos los usuarios de la información en contabilidad, ¿no? ¿Han evaluado cómo se comportará ese consumo? ¿Qué requerirán estos usuarios de la información financiera a partir de ahora? Ok. Fíjense, muy rápidamente, porque ya voy a tener que moverme a otra reunión, por eso fue que se disparó la llamada. La primera, la estructura de costos van a cambiar sustancialmente. Yo le decía el impacto en los retailers. El costo de los
de los insumos a nivel mundial, sobre todo relacionados con alcohol, desinfección, una cantidad de cosas han aumentado, así como los costos propios de desinfección y las maneras de trabajar. Entonces, los espacios físicos que hoy tenían las empresas deben ampliarse para que, o sea por teletrabajo, o sea porque vayan físicamente, los empleados puedan guardar el distanciamiento social. En el caso de la valoración de empresas, lo más complicado aquí es estimar el flujo de fondos, que es una de las determinantes más importantes para la valoración de las empresas. Entonces, yo creo que la gran complejidad para los que valoran proyectos y empresas es la tasa de descuento, la determinación de la tasa de descuento ante una recesión global que es inminente y una incertidumbre que es realmente difícil de manejar. Y lo último, me decía sobre ¿cuál era la tercera pregunta? Los usuarios de la información financiera, ¿qué Claro. van a requerir ellos a partir de ahora que se vean esos estados financieros? Yo creo que van a ser más importantes las notas revelatorias hoy día, en tanto que los usuarios de la información financiera van a estar queriendo saber más sobre información proyectiva o prospectiva que la información histórica, porque no necesariamente lo que sucedió hace un año te explica lo que va a ser la realidad de esa compañía en el futuro. Entonces creo que los informes de auditoría y la información financiera cada vez van a necesitar mucha más información prospectiva y notas revelatorias sobre la situación de las organizaciones y en la capacidad de generar flujo efectivo a futuro. Excelente. Bueno, profesor, yo creo que en este chat no hay más que agradecimientos y felicitaciones hacia usted por esta ponencia que nos ofreció el día de hoy. Antes de cerrar, quisiera recordarles que el próximo viernes vamos a estar con esta charla, Liderazgo de Equipo en Tiempos de Crisis, a las 3 de la tarde. El ponente será Armando Alves. Y bueno, muy agradecido porque usted haya estado aquí. Esa charla que nos dijo que nos podía ofrecer, cuente con eso y vaya agendando un espacio para nosotros porque seguramente vamos a tomar su oferta, ¿yo? Y bueno, y a todos los que asistieron hoy, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que estamos todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. Y pues bienvenidos siempre que así lo quieran a este canal. Por hoy creo que hemos terminado. Profesor Amaru, no sé si quiere decir algo para cerrar. No sé si no lo estoy escuchando por alguna razón. Creo que no nos está escuchando el profesor Amaru. Bueno, que alguien le comente que hemos aceptado su oferta de dar otra charla en lo más pronto posible. No queda más, bueno, así nos escucha, ya le haremos saber nuestro agradecimiento por otra vía. Ahora sí, bueno, le decía que usted ofreció otra charla y que le vamos a tomar la oferta, así que vaya agendando un lunes o un miércoles a las 3 de la tarde porque creo que muchos hemos quedado con ganas de saber más al respecto de ese tema. Muy agradecido por aquí. Por favor, totalmente a la orden. Y no, bueno, primero revisen la encuesta, a ver si sale bien, qué piensa la gente, ¿no? Si fue positivo o no, pero cuenta conmigo. Además, reconozco el esfuerzo que están haciendo ustedes como profesores para llevar a cabo esta iniciativa, que me parece espectacular. Esperemos que cada vez más estudiantes y otros profesores asistan. Qué bueno que tenemos a alguien de trabajo social, profesora María Angelina. Bueno, un gusto que estemos aquí, que podamos debatir y tienen mis contactos si quieren generar sea un conversatorio, un debate o alguna otra presentación, yo sigo a la orden. Seguro que sí será. Seguro que sí será. Y con respecto a lo que esperemos las encuestas, mire, que las preguntas son como las notas de los estados financieros. Muchas veces revelan más ellas que los números que se obtienen en esos estados. Y las preguntas han estado muy interesantes y muy pertinentes. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos por hoy y nos vemos el próximo viernes con la charla acerca de liderazgos en tiempos, de equipos en tiempos de crisis, que será impartido por Armando Alves. ¿Okay? Muchas gracias. A usted, profesor. Gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias.